Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión de Desde las Sombras. Esta vez tenemos un muy interesante relato sobre brujas, compartido por la abuela de una suscriptora. Acompáñenos a escucharlo. Hola, les escribo desde el municipio de Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí. Sigo su canal prácticamente desde que iniciaron. Hace poco, mi abuela me acompañó a escuchar uno de sus videos. Era una historia sobre brujas. Se emocionó tanto que se animó a contar una de tantas historias que le han ocurrido a lo largo de sus ya casi 90 años de vida. Sin más, les cuento este relato tal como ella me lo platicó. Corría el ya muy lejano año de 1938. Lo recuerdo vívidamente porque es el año en el que nació mi hermano menor, Adrián. Yo estaba a punto de cumplir apenas 7 años entonces. Recuerdo que en aquel año llegamos a vivir a Villa de Zaragoza. Mi papá había conseguido un trabajo aquí. Se encargaría del cuidado de algunos animales en un rancho. En aquellos años todo lucía muy diferente. Aunque aún hoy Zaragoza es un municipio muy pequeño, antes había mucho menos casas y la distancia entre ellas era grandísima. Hasta la fecha, en este lugar se habla muchísimo sobre brujas. Es una creencia que poco ha cambiado con el tiempo, y es sobre eso que les quiero platicar. A mi papá le proporcionaron una pequeña casa en el rancho en el que trabajaría. Ahí es a donde llegamos a vivir en un principio. Recuerdo que las casas más cercanas a donde vivíamos estaban a unos 3 kilómetros de distancia. Aún así, los vecinos que tuvimos parecían ser muy cordiales. Desde el primer día se acercaron con nosotros para presentarse. Entre los vecinos se encontraba la señora Celestina, una mujer ya bastante entrada en años, cuyo aspecto hasta el día de hoy me da un gran terror recordar. Era bastante alta para ser mujer y exageradamente delgada. Debido a esto sus manos lucían escalofriantemente largas. Lo más aterrador era siempre verla cubierta con largos vestidos negros. Según nos contaron, un par de años antes de nuestra llegada, ella había perdido a su esposo. Aparentemente, por esta razón decidió vestirse siempre de esa manera, como si siguiera de luto. También estaba Sofía. Era una señora mucho más joven. Lucía como de la edad de mi mamá. Tal vez por eso fue que congeniaron tan bien. Desde el primer día, Sofía nos acompañó a comer, y se volvió algo bastante común verla en casa, ayudando a mi mamá con las actividades del hogar. Como les decía, en ese año nació mi hermano. De hecho, nació solo 2 meses después de mudarnos a este lugar. Fue por eso, creo, que mi mamá permitía que Sofía pasara tanto tiempo en casa. Todo iba muy bien hasta que nació Adrián, mi hermano. Y no me lo tomen a mal, no me estoy quejando de él, sino de lo que llegó a casa tras su nacimiento. Desde la primera noche comenzamos a escuchar extraños sonidos. Algo caminaba por encima de nuestra casa. El techo era de una especie de lámina, así que podíamos escuchar claramente cómo unas fuertes pisadas recorrían la parte superior de la casa, de un lado a otro, mientras mi hermanito recién nacido no paraba de llorar. Esa noche, papá salió corriendo con su rifle en mano a buscar al responsable de aquellos sonidos. Siempre nos aseguró que pudo ver cómo un gran pájaro color negro salió volando. Tenía el tamaño de uno de sus caballos, decía. Era gigantesco. Nos dijo también que alcanzó a disparar 3 veces. Pero lo extraño fue que a pesar de su gran tamaño, ninguna de las balas cumplió su objetivo. Y así nos la pasamos por al menos un mes. Casi todas las noches se escuchaban aquellos extraños sonidos, las pisadas en nuestro techo. Llegamos a oír como si alguien corriera alrededor de un pequeño corral que se ubicaba detrás de la casa. Seguido de esos pasos, el gruñido de los cerdos no esperaba. Se volvían locos. Contaba mi mamá que desesperada le contó a Sofía, a quien para entonces ya veíamos como parte de la familia. Le contó todo lo que nos sucedía por las noches.
Sofía, por su parte, había crecido en Villa de Zaragoza, así que estaba familiarizada con las historias que se contaban en el lugar. Lo primero que le dijo a mi mamá fue que seguramente una bruja se quería llevar al bebé. Aseguraba que los buscaban mucho por su sangre. Hasta la fecha, hay gente que cuenta que los buscan para comérselos. A raíz de esto, creo que todos comenzamos a sospechar de la señora Celestina. La delataba su apariencia física, tanto como su carácter duro. La forma como en ocasiones nos veía cuando cruzábamos frente a su casa. No teníamos duda alguna. Lo importante en aquel momento era evitar que se acercara a mi hermano, por lo que Sofía se ofreció a quedarse en casa mientras se calmaban las cosas. Mi mamá adecuó un pequeño rincón para que su amiga pudiera dormir. Cuando Sofía llegó, además de una pequeña maleta con ropa, llevaba un gran frasco con agua bendita. Junto a mi mamá esparcieron esta alrededor de toda la casa, en puertas y ventanas. Todo esto pareció funcionar. A partir de la primera noche, se dejaron de escuchar aquellos ruidos en el techo. Solo mi hermano no dejó de llorar, cosa que fue cambiando con los días. Gradualmente el llanto de Adrián fue disminuyendo por las noches. En menos de una semana, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Así que Sofía regresó a su casa, y nosotros continuamos con nuestras vidas. Pero en menos de un mes, una noche desperté ante el incesante llanto de mi hermano. Él dormía con mis papás. Me acerqué a ver qué pasaba. Ellos seguían dormidos, pero Adrián no estaba. Intenté despertarlos, los moví bruscamente mientras les gritaba, pero no reaccionaban. Seguí el llanto del bebé. Me llevé una gran sorpresa cuando lo pude ver tirado justo en la puerta de la casa. Corrí rápidamente a levantarlo mientras escuché cómo unos pasos salieron rápidamente. Recorrían todo el techo. Seguido de esto, un fuerte aleteo. Mis papás estaban despertando cuando llevé al bebé a su cama. Era como si al alejarse aquella cosa, ellos hubieran podido salir de algún tipo de hechizo, como si hubieran estado en trance. Aquel extraño evento fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, por la mañana, mi mamá fue a reclamarle a la señora Celestina. La situación ya se había salido de control y mi madre no pensaba seguir soportándolo. Cuando llegamos, parecía que Celestina ya nos estaba esperando en el hall de su casa. Se encontraba sentada en un viejo sillón, y lejos de preocuparse por los gritos de mi madre, a ella parecía divertirle la situación. Mamá le dejó claro que ya sabía que ella era la bruja, la que nos estaba atacando por las noches, y que si no paraba, tomaríamos fuertes represalias. La señora Celestina se levantó con mucho esfuerzo, apoyándose en un bastón. Su cara se tornó seria, y recuerdo que le dijo a mi madre que ella no había sido. Apenas si podía caminar la pobre. El mal entra a tu casa cuando lo invitas, hija, fueron sus palabras. Entonces le enseñó a hacer un tipo de ritual para sorprender a la bruja. Le dijo que la podía atrapar con unas tijeras. Tenía que abrirlas justo debajo de la silla en que estuviera sentada. Así, la bruja no se podría ir por más que lo intentara. Le recomendó hacer eso con todas las personas que nos visitaran. Y una vez que se descubriera el culpable, debería dejar las tijeras abiertas debajo de la cama en donde durmiera el bebé para que el mal no pudiera acercarse. Recuerdo que mi mamá no habló de esto con nadie, solo conmigo. Me encomendó que cada vez que llegara alguna visita a casa, yo me pusiera a jugar debajo de la mesa que fungía como nuestro comedor. Una vez ahí, tenía que poner unas tijeras abiertas debajo de la silla de nuestra visita. La primera en visitarnos fue la señora Celestina. Había ido a ver cómo seguían las cosas en casa. Ella pudo retirarse sin problemas. A lo largo de los días llegaron las visitas que mamá tenía regularmente, pero con ninguna funcionaba aquel truco. No funcionó
hasta que lo intenté con Sofía, la amiga de mamá. No lo habíamos intentado con ella por la gran confianza que le teníamos. Pero una tarde que pasó a comer, lo hice sin avisarle a mi mamá. Después de un rato empezó a anochecer. Sofía, algo inquieta, seguía platicando con mamá. Un poco después llegó mi padre y se sentó a la mesa para cenar. Sofía, nerviosa, seguía ahí, sentada en su silla. Ya muy entrada la noche, mi mamá le pidió que se retirara. Era bastante tarde y teníamos que dormir. Sofía sonrió. Me iré hasta que me dejes ir, le dijo en un tono molesto. Fue entonces que le confesé a mi madre lo que había hecho. No lo podíamos creer. Mi papá fue por su rifle y le apuntó a la cabeza. A pesar de todo, era la amiga de mi mamá y ella no dejó que le hiciera nada. Sofía confesó que había hecho todo para poder acercarse al bebé. Se había ganado la confianza de la familia. Logró que el bebé se acostumbrara a ella. Había hecho todo lo posible para pasar desapercibida. De no ser por la recomendación de la señora Celestina, nunca nos hubiéramos enterado. Mis papás la corrieron de la casa, nunca volvió a acercarse a nosotros. Con los años, esa bruja dejó el pueblo y nunca volvimos a saber de ella. Pero aún hoy, se sabe de grandes animales que vuelan por las noches sobre las casas en este lugar. La gente toma sus precauciones. Muchos dejan unas tijeras abiertas debajo de sus camas. Otros tantos pintan cruces en las ventanas para mantenerlas alejadas. Esta fue mi historia. Gracias por escucharme. ¿Qué tal, amigos seguidores del canal? Antes que nada, gracias por llegar hasta el final de esta historia, compartida por Lucía Salazar. Espero que la hayan disfrutado mucho. Si les gustó este video, no se vayan sin dejar su pulgar arriba. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que se enteren cada que subamos nuevas historias. Apóyennos compartiendo nuestro contenido con sus amigos y familiares. Es la mejor manera en que nos pueden ayudar a seguir creciendo esta comunidad. Si tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, te dejo nuestro correo electrónico y el enlace a nuestras redes sociales en la descripción. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram y en Facebook. Esto fue Desde las Sombras.